Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Hola Fede, qué gusto escucharte. ¿Cómo ¿Cómo estás? andamos? Apareció. Sí, Apareció señor, Néstor. después de una Lo que serie. pasa que estuvo conociendo, me dijo que estaba investigando cómo era la justicia en el Caribe. Sí. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, Está bien. estuve por Saint Helen. Dice que en el Caribe es distinto, los jueces van con... En short, con más bermuda sonrisas. con flores Traje rojas, de baño, con amarillas. traje de baño. Exactamente, y musculosa. Así que bueno, lo recuperamos, ya lo tenemos otra vez acá. Buenísimo. Bueno, ¿qué pasa con los jueces que se le plantan a Frigerio? ¿Qué viene sucediendo? Bueno, hay una polémica jurídica, económica, que es de larga data, pero no, el gobierno le quiso dar fin, y en tribunales no solamente que no le dieron fin, sino que cuando se trata de alguna moneda, mucho menos le van a dar fin. A nadie le gusta que Eh, le metan la mano en el bolsillo. No, bajo ningún punto de vista, no. Esto hay que retrotraerlo a lo que fue la ley de emergencia solidaria, que fue una ley que aprobó la legislatura, que fue una ley por unanimidad, en el marco de lo que fue la pandemia, sobre Claro. todo la cuarentena. Sí, sí. Que requirió de una reformulación de fondos ante semejante tragedia humanitaria. Bueno, en ese momento la ley de emergencia solidaria, entre otras cosas, ponía como en stand-by, o paraba, o dejaba fuera de aplicación la ley de enganche, lo que conocemos como ley de enganche. Es decir, que todos los incrementos que otorgaba la Corte Suprema o que otorgó la Corte Suprema de Justicia en Entre Ríos no se iban a aplicar por esta ley de emergencia que, como digo, suspendía la ley de enganche. Por supuesto que vinieron en su momento, recordarán que hubo hasta cierto amague del gobierno de Gustavo Bordet de retrotraer la ley de enganche o sacarla. Lo que, alertó a sectores de la comunidad judicial, básicamente a la Asociación de la Magistratura, y eso finalmente Bordet no se animó a hacerlo, y la ley de enganche se volvió a conectar una vez derogada la ley de emergencia solidaria. Lo cierto es que esos aumentos que se dieron en el marco de la Vigencia de la ley cuarentena, de la pandemia, no tenían que ver, no estaban atados a la ley de enganche. Por lo tanto, hubo un grupo de jueces, de magistrados, que hicieron presentaciones por la vía administrativa, y es ahí donde Bordet, antes de terminar su gestión, dijo, vamos a hacer una mesa de negociación y vemos, cuánto crees, a ver, cuánto fueron los aumentos de la Corte, cuánto fue lo que te dimos nosotros, y hagamos un mix. Hubo muchos funcionarios judiciales que cobraron ese retroactivo, lo cobraron en cuota, había una serie de arreglos, y hubo gente que dijo, yo no hasta el final, yo quiero que me paguen lo que corresponde. Ese grupo de magistrados es el que, por sorpresa, se enteró. Nosotros hicimos una publicación en donde por boletín oficial el gobernador, dio por terminada La cuestión. la cuestión, dijo, acá no se debe nada, lo que el gobierno anterior arregló... Vayan a trabajar. Claro, vayan a trabajar, esta cuestión ya se arregló en el gobierno anterior, yo no debo nada, y se acabó. Lo cierto es que el camino administrativo, que luego se suele convertir en judicial, todavía está abierto, ¿no? Porque aquellos que no accedieron a sentarse a esa mesa de negociaciones, porque entendían que no correspondía, tienen todo el derecho de judicializar el tema. Y acá aparece toda esta historia, ¿no? De jueces teniendo que resolver sobre cuestiones Que los involucran. que dañen a su comunidad judicial, a su ámbito, a sus compañeros de trabajo. Usted imagínense, ¿no? Un juez que tiene que resolver sobre una qué sé yo, sobre una un amparo judicial, o sobre un amparo, o sobre una medida judicial que impulsa quien trabaja al lado.
Bueno. Ahí está la solidaridad, Federico. Claro, sí, en este hay que ser solidario. En este hay que ser solidario. Yo creo que bueno, que esto puede llegar a traer problemas, porque aparte, siempre estas cuestiones siempre terminan de alguna manera impactando en la política, ¿no? Ya hay millones de ejemplos en la historia, por lo menos de Entre Ríos, para hablar de la nuestra. Uno puede ver el gobierno, lo que fue el gobierno de Montiel en su momento, cuando Montiel en su acto de asunción en el 99 no tuvo mejor idea que acusar sin pelos en la lengua a la sala penal. De su momento estaba Carlín, Carubia y Chiara Díaz. Por supuesto que de ese preciso minuto hasta el fin del mandato de Montiel no hubo un solo amparo a favor de Montiel. Cuando en ese momento tal vez porque no procedían, porque esa suspicacia. Bueno, en ese momento se acuerdan que las acciones de inconstitucionalidad, los amparos los resolvía la sala penal, no el pleno. Claro. Después que Montiel después insistió para que sea el pleno y tener alguna chance. Alguna chance, exactamente. Bueno, acá se abre un escenario de conflicto. Un escenario de conflicto entre dos poderes por una cuestión muy sensible, como dijo el general Perón, que es el bolsillo. Y hay que ver de qué manera esto se resuelve. Esto coincide, lo comentamos la vez pasada cuando vos estabas en Centroamérica, Néstor, tomando daiquiris, con esta nueva etapa que hay, que se abrió por lo menos en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, respecto al Poder Judicial y a la agenda judicial, que tiene que ver con la asunción de Julián Maneiro como secretario de Justicia. Si uno ve las cosas que están sucediendo en el ámbito legislativo, todo es bastante raro, ¿no? El oficialismo puso toda la carne del asador en la Cámara de Diputados para sacar finalmente el proyecto de Consejo de la Magistratura, y todo eso que se reformó en la Cámara de Diputados y tuvo media sanción será corrido en el Senado y va a volver a diputado. Esto tiene que ver con que el gobierno, el Ejecutivo, hizo lugar a todos aquellos puntos que marcaban, que le marcaba la asociación de la magistratura, excepto la acción directa al STJ. Me estoy refiriendo al Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, que esto se lo prometo para el próximo jueves, porque me está llevando mucho tiempo. La cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial, y esto aún es más escandaloso cuando este gobierno lleva más de 1 año y medio y no llamó a un solo concurso. Claro, sí. Música para los oídos de los cabecillas de tribunales que designan y designan, ¿no? A discreción. Bueno, esta semana me puse a puntear algunas cosas, pero es bastante trambótico porque la información no está tan precisa, hay que ver quién es suplente, quién no. Y siempre en este tipo de informes aparece el que yo gané, el concurso tanto, bueno, en fin. Pero digo, bueno, hay una nueva etapa, y en esta nueva etapa en la que el gobierno decide tomar nota de las sugerencias del Poder Judicial, justo da de choque con esta decisión del gobernador Rogelio Frigerio de decir: de salarios no me hablen porque este es un tema absolutamente cerrado. En ese punto te quería consultar esto. ¿Se sabe de cuánta plata se está hablando? Como 1.000 millones. 1.000 millones. Y respecto del presupuesto, ¿es una cifra que lo puede poner en...? Sí, es una cifra. Es un número. Tampoco es una cosa escandalosa, pero bueno, es un número. Claro. Hablando del bolsillo, ¿no? Siempre desde el punto de vista del bolsillo. Sí. Bueno, la semana pasada comentábamos con Marcelo la genial idea que tuvo también el Ejecutivo de sacarle al Poder Judicial la tasa. Ah, claro, judicial. Sí, ese fue otro tema, sí. Por supuesto que los vocales saltaban, pero por los techos. Se pintaron para la guerra. Decían, bueno, claro, no tienen recursos. En tribunales están todos muy enojados porque
la parte edilicia aparentemente es un desastre. Imagínense que le saquen que es una fuente de recurso importante, la tasa judicial. Sí, sí, sin duda. Bueno, el Ejecutivo que dijo, bueno, hagámonos de estos pesitos. De ninguna manera. De ninguna manera. 2 veces no. Bueno, esa otra puertita conflictiva que está semiabierta, y hay que ver después qué sucede. Pero me parece que el tema salarial, bueno, es un número, recién les comentaba, es un número, y hay que ver, bueno, qué sucede, ¿no? Porque si esto avanza y se judicializa, bueno, ya hay un conflicto, me parece, institucional más complejo, ¿no? Porque, por un lado, hay que ver si el gobierno tendrá que pagar o no pagar estos 1.000 millones. Pero en la vereda de enfrente, bueno, nada, habrá magistrados, o hay que ver de qué manera se resuelve, tendrán que fallar sobre su camaradería, ¿no? Claro, y el gobierno va a tener que aceptar o acatar un fallo emitido por quien lo está demandando, de algún modo, por decirlo así sencillamente. Exactamente. Es medio raro, ¿no? Es medio raro. Y también me queda ahí dando vuelta el tema de la solidaridad, ¿no? Fue una medida adoptada en pandemia, como bien señalaste, en función de ese durísimo momento que atravesó todo el planeta. Y, bueno, la solidaridad, ¿dónde quedó, no? No, acá en su momento, bueno, incluso se acuerdan que hubo hasta presentaciones de inconstitucionalidad sobre esa ley. Sí, me recuerdo, sí, verdad. Entonces, en el decreto por el que Frigerio da por cerrado este litigio... Aparte él no era gobernador cuando pasó eso. Claro, ¿qué dice Frigerio? Ustedes, Poder Judicial, ratificaron la constitucionalidad de esa ley de emergencia. Claro. Que ahora van a borrar con el codo. Claro, ¿qué me están pidiendo? ¿Se acuerdan que hubo peticionantes que fueron a la justicia para declarar inconstitucional esa ley? Y la justicia la ratificó, dijo, no, esta ley efectivamente en el marco de la crisis... Por el momento, sanitaria, claro. Bla. Así que bueno, el argumento del gobernador tampoco es malo, ¿no? Cuando dice... Pero ¿cómo? Me están queriendo cobrar por algo que ustedes aceptaron, que ustedes vieron constitucional. Bueno, uno puede cambiar de idea. Por supuesto. Federico, muchísimas gracias por el contacto. Nos volvemos a hablar el próximo jueves. Aquel que se perdió. El jueves que viene espero tener la información de ese tema, porque algunos números que estuve viendo son bastante alarmantes. Digo, para un consejo de la magistratura que está siendo reformado y, bueno, podríamos... Y que viene a los barquinazos. La columna de Federico la encuentran en YouTube. Sí, señor. Queda ya arriba en la página de Vorterix Litoral. Federico, muchísimas gracias.